después de terminar con este acto así protocolario, y la hora que es, pues me he planteado, pues bueno, el hecho de poder tomarme un desayuno cardiosaludable y compartirlo con todos vosotros y ustedes. Y bueno, dicen que el comer y el estar solo comiendo, pues como que no es muy saludable, que siempre hay que estar acompañado, compartir. Entonces, yo no sabía con quién desayunar, digo, bueno, pues voy a compartir el desayuno con Almudena Castro, que es cardióloga del Hospital La Paz, y nos va a acompañar en este ponencia desayuno, y ella es la presidenta de la sección de riesgo vascular y prevención secundaria, rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias, Almudena. Pues nada, un besito. Vamos a que nos van a preparar el desayuno. Comentarte primero, Almudena, que ¿se oye bien? ¿Al fondo? ¿Sí? Bien. Comentarte primero que tenemos aquí, pues bueno, pues la gran parte de las personas son estudiantes, y también tenemos pacientes, profesionales sanitarios, enfermeras, cardiólogos, médicos, y que nos van a traer aquí el desayuno. Muy bien. Y es que no tengo pincita. ¿No tienes pinza? Ah, pues sí, debería de... Bueno, pues déjame si quieres. Sí, no, lo cojo en la mano, no pasa nada. No, si lo cojo así con la mano, no te preocupes. Bien. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Te parece bien el desayuno? Perfecto. ¿Crees que es cardiosaludable? Sí. ¿Es lo suficiente? Yo como y tú hablas. Muy bien. Bueno, pues Almudena, como te estaba diciendo, el público que tenemos pues es estudiantes, profesores, personal administrativo, pacientes y profesionales, ¿no? Entonces tenemos un público bastante variado. Y bueno, pues lo primero, preguntarte, bueno, que si nos podías explicar, un momentito, el mando, es lo que tiene las cosas del directo. ¿Estás ahí, bien ahí? ¿Prefieres? ¿Estás bien ahí? Perfecto. ¿Sí? Vamos a ver. La presentación. Bien. Pues si quieres nos puedes ir informando un poco de lo que es para contarnos qué es eso de la prevención cardiovascular secundaria. Sí. Ya te lo estaban proponiendo. Bueno, pues en principio me gusta la pregunta de qué es la prevención secundaria, porque mucha gente se queda solamente en la pregunta de qué es la rehabilitación cardíaca, y yo creo que lo que hay que aclarar es que la rehabilitación cardíaca es parte de la prevención secundaria. Es decir, la prevención secundaria es un concepto más amplio y que engloba como tal a mucha más gente, ¿no? Pues si veis esta diapositiva, en principio lo que yo quiero transmitir con esto es que la prevención secundaria hace hincapié en tres pilares fundamentales, que son el estilo de vida, mejorar el estilo de vida. Una persona que con 45 años tiene un infarto es porque tiene un estilo de vida inadecuado. Con 45 años no toca tener un infarto. La arteriosclerosis es una enfermedad de edad más avanzada. Entonces, normalmente cuando rascamos en el estilo de vida de esa gente, pues vemos que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? El sedentarismo, la dieta inadecuada, el tabaco. Entonces, hay un pilar que hay que incidir en la prevención secundaria, no solo en la rehabilitación cardíaca, porque la prevención secundaria es para el resto de la vida, que es el estilo de vida. Luego, hay que identificar otros factores de riesgo, pues la gente es hipertensa, el colesterol, hay que bajar muchísimo el colesterol, con lo que también hay que fijarnos en los factores de riesgo, que sería un poco el otro pilar, y luego, obviamente, el tratamiento farmacológico, porque no nos olvidemos que ha demostrado salvar vidas. Entonces, una cosa no quita la otra. Hay gente que lucha porque es súper defensora del estilo de vida, que está bien, pero las medidas no tienen que ser excluyentes, sino tienen que ser complementarias, y eso no hay que olvidarnos, porque la reducción de la mortalidad de una estatina no se iguala con casi nada. Entonces hay que complementar medidas que aumenten la supervivencia de los pacientes, y no por tomar una es que excluir la otra, ¿no? Yo creo que ese es el primer concepto, Ángel. Muy bien. Una de las cosas que queríamos, porque como habrás visto que la mesa, la primera mesa es la fase 2, si nos podías aclarar la diferencia entre lo que se llama fase 2 de la rehabilitación cardíaca y la fase 3. Bueno, en principio la indicación, ya metiéndonos en programas de rehabilitación cardíaca, son programas dirigidos a las personas que
que han tenido un infarto o un evento coronario, pues ya veis como en las guías europeas es una indicación 2A. 2A significa que está recomendada por casi todos los expertos con un nivel de evidencia medio. No hay un nivel de evidencia todavía muy grande, porque bueno, pues la rehabilitación cardíaca en cuanto a ensayos está empezando, pero es una recomendación fuerte. Y en este sentido hay 3 fases de la rehabilitación cardíaca clásicas que yo creo que seguirán modificando, porque la primera fase casi ya no existe, la primera fase del hospital, y se usaba cuando los pacientes llevaban mucho tiempo en el hospital. Antes, hace 25 años, el paciente a lo mejor con un infarto estaba 15 días. Entonces, esa fase 1 valía para empezar a movilizar al paciente desde allí, la educación. Hoy en día, la estancia media de un paciente con un infarto es 5 días, si no se complica. Entonces, la fase 1 casi no tiene ni sentido, ¿no? Entonces, la fase 1 se queda para recomendar hacer rehabilitación cardíaca y las recomendaciones un poco de educación que hay que dar en el hospital, que son fundamentales, ¿no? Entonces, ya llegamos a la fase 2, que es la que se hace en el ámbito hospitalario, que bueno, ya luego hablaremos un poco de qué queremos hacer en esa fase 2, ¿no? Pero es un poco la que recibes al paciente recién con el infarto puesto, como decir, ¿no? Entonces, pues allí se inician todas las medidas que hemos hablado antes de modificación de estilo de vida, control de factores de riesgo, optimización de tratamiento, y pues se le intenta ayudar a modificar un estilo de vida. Es muy difícil. Una persona que nunca ha hecho ejercicio, es que nosotros tenemos pacientes que ni siquiera saben subirse a una bici estática, aunque parezca mentira. Entonces, hay que pues ayudarlos a eso, ¿no? Y ya la fase 3, que es muy importante, quizás la más importante, es la que dura el resto de la vida. Es decir, una vez que el paciente ya termina sus semanas de rehabilitación, tiene que seguir haciendo lo que ha aprendido. Yo siempre digo, mire, usted va a hacer un programa de rehabilitación cardíaca que va a durar 6 semanas, 4, pero lo que usted haga aquí no le va a salvar la vida. O sea, lo que reduce la mortalidad es lo que usted aprende a hacer para el resto de la vida. Entonces, la fase 3 probablemente es la más importante porque es lo que dura para siempre. Es, digamos, la aplicación de la prevención, de las medidas de prevención secundaria por parte del paciente para el resto de la vida. Si tiene alguien que le ayude y que le haga recuerdos de lo que tiene que hacer, mejor, pero realmente ahí el protagonista tiene que ser el paciente, el que tiene que tomar parte de su cuidado, el que tiene que saber cuáles son sus objetivos de LDL. El LDL después de un infarto tiene que estar en 70, y si no lo tiene, él tiene que ser demandante a su médico de atención primaria, a su cardiólogo, a su internista, a su enfermero, de que tiene que tener un LDL por debajo de 70, porque eso se ha demostrado que reduce la mortalidad, simplemente, no hay más. O sea, hay cosas que son tan obvias que es que no hay que discutir, ¿no? O pues la hemoglobina glicada en unos niveles, la tensión en unos niveles, y eso tiene que saberlo el paciente. Es la única forma. No podemos convencer a todos los médicos, a todos los enfermeros, de que tienen que seguir una serie de objetivos. Hay gente que no está de acuerdo, no se basa en las guías, no. Entonces, lo mejor es convencer al paciente. Muy bien. Como sabrás, te habrás dado cuenta, en la primera mesa van a venir profesionales, ¿no? digamos, de todas las personas que trabajan en la unidad de rehabilitación cardíaca. ¿Nos podrías anticipar un poco qué es lo que se hace en la unidad? En la unidad, sí. ¿Vale? Si esta diapo siguiente, a ver. A ver. Bueno, esto es un poco la definición de la Sociedad Americana de lo que es rehabilitación cardíaca, un poco para pues contestarle a Ángel su pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en una unidad de rehabilitación cardíaca? Pues lo que hay que hacer es lo que dicen las guías, la definición, es decir, intervenir de forma multifactorial, de forma multidisciplinar. ¿Para qué? Para optimizar la salud física, es decir, los pacientes que tienen un infarto, hay muchos que vienen pues afectados pues porque han estado mucho tiempo encamados o por la vida que llevaban previa, y no solamente la salud física, sino también la salud psíquica. Entonces, tenemos que juntarnos todos, todas las personas que integren una unidad de rehabilitación cardíaca, que idealmente tiene que ser multidisciplinar. Básicamente yo creo que es fundamental en la fase 2 que haya un cardiólogo, un enfermero, un fisioterapeuta. Para mí es lo fundamental. Si hay rehabilitador, mejor, mucho mejor. Si hay psicólogo, es fundamental también. Es decir, estos 5 profesionales yo creo que son básicos, y luego si tienes complemento de nutricionista, complemento pues mejor, pero no, esto es lo ideal. Yo empecé la unidad de rehabilitación cardíaca en La Paz con una fisio y con una enfermera, y fuimos creciendo. Es decir, un poco el mensaje es, lo ideal es esto, pero yo creo que hay que empezar cuando se tiene ganas y se tiene criterio pues con lo que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa unidad multidisciplinar lo que queremos hacer es mejorar la salud física y mental. Los pacientes llegan deprimidos, llegan muchos con sentimientos de hostilidad, pues porque han tenido un infarto jóvenes, porque no les tocaba, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es, claramente, ir a la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es enlentecer
la progresión de la enfermedad coronaria, de la aterosclerosis, con todas las medidas que vamos a hacer. ¿Para qué? Para reducir la mortalidad. Es decir, todas estas medidas se implantan para reducir la mortalidad y reducir también la morbilidad, es decir, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿qué se hace en esta unidad con estos objetivos? Pues lo que hace es un trabajo complementario con los fisioterapeutas. Pues los fisioterapeutas se encargan un poco más de lo que es el ejercicio físico a pie del paciente, son los que están con el paciente, igual que los enfermeros. Los enfermeros son yo creo que los profesionales que te dicen, oye, mira, hoy Manuel tiene mala cara, tú te levantas de la consulta y te vas al gimnasio, porque te lo dicen. O sea, realmente el cardiólogo está poco tiempo en el gimnasio porque estás con otras cosas, etcétera, y los que están a pie de cañón con el paciente son los fisios y los enfermeros. Y luego, pues el tema del el papel del rehabilitador es un poco programar más el ejercicio físico, igual que el cardiólogo es más estratificar el riesgo, es decir, no es lo mismo un paciente que viene con un infarto evolucionado, con un infarto con una fracción de eyección baja, que tiene más riesgo de arritmias, que tiene riesgo de muerte súbita, que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca, que un paciente que viene con un infarto pequeño y que tiene riesgo cero. Entonces, pues el cardiólogo está para decir, bueno, este paciente puede entrenar de esta forma, hay que tocar el tema del tabaco, hay que subir los fármacos pues para disminuir la mortalidad, los betabloqueantes, los IECAS, y el rehabilitador está más para el tema del programar el ejercicio. Pues este paciente tiene un problema de polio, tiene que aceptar el ejercicio, entonces este complemento de funciones y de conocimientos de cada uno es lo que hace un poco el éxito de estas unidades. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que la labor de todas las personas que están en una unidad de rehabilitación cardíaca, creo que es fundamental lo que es la multidisciplinaridad. Entonces, una de las cuestiones que es el objetivo de la primera mesa es nos van a contar cada profesional de las unidades cuál es su rol y que cuenten desde su perspectiva cuál es la parte importante del trabajar en equipo. Bien, el paciente, como tú has dicho, llega con miedo, la de un infarto, está 6-8 semanas con vosotros, está protegido. Luego, lo que nosotros vemos aquí en la clínica es que el paciente le queda, ¿y luego qué? ¿No? Sí. Evidentemente, eso lo va a tratar la segunda mesa de la jornada, pero ¿qué opinión tienes tú de la importancia, has dicho al principio, que la fase 3 es importante? Pues mira, luego viene en principio esto. Bueno, esto es un poco antes de decir luego qué, lo que pasa ahora en España con el luego qué, ¿no? Bueno, la fase 1 hemos dicho que en principio, bueno, no existe mucha sentido de utilizarla, de usarla ahora, pero que quizás ahí lo importante es crear conciencia entre los cardiólogos que están en el hospital para enviar a los pacientes a los programas de rehabilitación. Entonces, pues esto más que luego es antes, pero ahora no hay conciencia. Hay muchos cardiólogos que con un infarto no deriva a un paciente a una unidad de rehabilitación cardíaca. Vamos, ahora hablamos de eso. Luego, en la fase 2, lo que pasa ahora es que hay poco y precario. Hay muchas unidades que están abiertas, pero que trabajan en tiempo parcial. Yo creo que Alcorcón trabaja en tiempo parcial. Tiene una unidad muy buena, no solamente en infraestructura, sino lo más importante, en personal. Tiene un personal extraordinario formado, con unos conocimientos científicos y una calidad humana extraordinaria, pero trabajan a tiempo parcial. Entonces, es lo que hay. Y luego ya, fundamentalmente, la fase 3, que es lo que me preguntas, Ángel, es un desastre en España, no hay adherencia. Es decir, un paciente sale muy concienciado de que tiene que dejar de fumar, de que tiene que hacer ejercicio. Al año el 50% ha recaído con el tabaco, y a los 3 años pues más de un 50% y más de un 60% ha dejado el ejercicio, con lo que no funciona de forma 100% la fase 2. La fase 3 en principio ahora no está funcionando nada, y es lo que tenemos que, yo creo que un poco el sentido de estas jornadas, que me parecen súper importantes, es ver un poco entre todos qué hacemos con la fase 3, ¿no? Si os fijáis aquí, esto es un poco el programa Eurospire, es un programa que cada 2 años hacen registros a nivel europeo de los factores de riesgo y la prevención primaria y secundaria. Entonces, esto es el Eurospire 4, que se publicó hace 2 años. En cuanto a rehabilitación cardíaca, veis cómo menos del 41% en la fase 1 eran remitidos a unidades de rehabilitación cardíaca, ¿no? Veis aquí, esto es un registro, el registro REURECA, que es un registro de unidades de rehabilitación cardíaca, se abrió en 2013, y es un registro en el que todas las unidades nuevas tenéis que meteros. Se abre cada 2 años, se va a abrir el año que viene, y es un registro en el que pues, por fin hemos sabido cuántas unidades de rehabilitación cardíaca hay en España, etcétera. Entonces, en este registro es interesante porque, mira, en 2013 solamente se trataron 7.434 pacientes en rehabilitación cardíaca.
Entonces, bueno, haces una cuenta de lo que realmente son los pacientes con enfermedad coronaria en España, 76.666 pacientes con síndrome coronario agudo. Al final, solamente han ido a una unidad de rehabilitación cardíaca 6% de los pacientes, 4.000 pacientes de 76.000, o sea que es poquísimo, ¿no? Con lo que esto es un fracaso en la fase 2. Y ya, si nos vamos veis aquí, bueno, vamos creciendo, ya somos 91, probablemente ahora cuando abramos el registro va a haber más unidades, pero si vamos un poco a la pregunta, veis el mapa de España y veis cómo es imposible tener una fase 3 con tan pocas unidades, es decir, con estas unidades no podemos hacer una fase 3, tenemos que abrir, tenemos que cambiar la propuesta, porque no todos los pacientes pueden acudir. Fijaros que hay comunidades de provincias que no tienen ni una sola unidad de rehabilitación cardíaca, con lo que está claro que la fase 3 no puede depender de las unidades de rehabilitación cardíaca tal como están planteadas ahora, ¿no? Bueno, entonces yo pongo propuestas de mejores, pues un poco, ¿dónde se concentran ahora las unidades de prevención secundaria? Si veis la pirámide, la mayoría de las unidades de rehabilitación cardíaca están en los hospitales terciarios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿dónde acceden más los pacientes? Y si veis la otra pirámide, pues obviamente es a los centros de salud. Por lo que yo creo que la respuesta es clara. O sea, hay que cambiar el modelo, hay que invertir la pirámide y hay que centrar las medidas de prevención secundaria en la atención primaria, tanto enfermería como médicos de atención, médicos de familia, ¿no? Probablemente lo que hay que hacer es unidades con diferentes niveles de competencia, porque es verdad que los pacientes de alto riesgo, un paciente que se queda sin revascularizar, con angina refractaria, es un paciente difícil de llevar en un centro de salud, un paciente que tiene angina, que se mete en edema agudo de pulmón cuando hace ejercicio, pues un paciente que tiene que estar haciendo la rehabilitación cardíaca pues, en Alcorcón, en La Paz, etcétera. Entonces, pues hay que, yo creo que dividir, no tampoco excluir, ¿no? Pero dividir un poco, pero claramente el grueso de los pacientes tiene que ir a los centros de salud. Y fíjate, no solo en la fase 2, sino también yo creo que en la fase 3. O sea, es una pelea que es difícil, porque yo entiendo que los médicos de familia, yo no sé si aquí hay un médico de familia. Bueno, los médicos de familia dirían, es que ya con todo lo que tenemos, ya nos vamos a meter rehabilitación cardíaca, pero probablemente lo que hay que hacer es cambiar lo que se tiene, ¿no? No ver 60 pacientes al día, sino recoger todos los que son coronarios y a lo mejor dejarlos para charlas o para un programa diferente los viernes, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero bueno, que yo creo que es lo que hay que cambiar. Entonces, lo que hay que hacer es, tanto fase 2 como fase 3, sacarlas de los hospitales grandes, de los hospitales terciarios y meterlas en sitios donde fundamentalmente el paciente tiene acceso. El paciente lo conocen y el paciente si tiene un problema puede acudir ahí, hablar con el enfermero, hablar con el fisio, ¿sabes? Y que le resuelvan el problema antes de que meterse en una lista de espera maratónica que no lo puede nada. Bueno, pues entonces yo os pongo propuestas un poco de mejoras en cuanto para llegar antes a la fase 3. Nosotros estamos ahora participando, Alcorcón no participa, programas un poco más pequeños en el hospital y sacar el resto del programa fuera a los hospitales, a los centros de salud, programas en atención primaria directamente, es decir, paciente de bajo riesgo, un poco lo que comentábamos el otro día en La Paz, ¿por qué no poner unas bicis en un centro de salud con un fisio bien formado? ¿Por qué no motivar a los fisios para que en el centro de salud se dediquen al ejercicio físico, a la educación? Porque los fisios son... Normalmente el perfil del fisio es una persona joven con ganas de trabajar, ¿no? Que tiene mucho más paciencia que el cardiólogo que ya está. Entonces, es que el fisio a mí me parece un elemento fundamental. ¿Aquí hay fisioterapeutas o estudiantes de fisio? Bueno, pues ha quedado fenomenal. Hay estudiantes de todo, de fisio, de terapia, de medicina... El fisioterapeuta normalmente es el perfil de persona joven que se aguanta todo lo que le dice el paciente y entonces pues tiene ganas de aprender, entonces, ¿por qué no motivar al fisio de atención primaria a que se meta con programas de bajo riesgo? Obviamente, todo esto es supervisado con un cardiólogo, un médico de familia, pero que ellos le den un poco lo que es el programa y esto se queda un poco centrado en el fisio y en los enfermeros porque son pacientes de bajo riesgo. De lo que se van a beneficiar no es de estar en bici una hora ahí, sino de la educación que se le da mientras están ahí. Un poco es el gancho, ¿no? O sea, el beneficio no es hacer bici, un paciente de bajo riesgo puede hacer bici en el retiro, sin monitorizar y sin nada. Pero lo que gana yendo es la educación, es lo que está hablando con el compañero de al lado, que le está dando la receta de la clara de huevo sin yema para que no tenga colesterol. Estas cosas parecen una tontería. La gente que fuma si va al gimnasio, no está fumando durante esas horas
Y 2, está recibiendo inputs positivos de dejar de fumar, porque dejar de fumar es difícil, y pues igual que los Alcohólicos Anónimos, si van a grupos, pues mucho más fácil. Todo esto, el beneficio del gimnasio no es el ejercicio, que la gente se piensa que es solo el ejercicio. O sea, el beneficio del gimnasio en el ejercicio es la gente que no sabe hacer ejercicio, la gente que tiene alto riesgo. Pero el beneficio del gimnasio en los pacientes de bajo riesgo es la educación que reciben ahí de forma subliminal, ¿no? Pues yo creo que con el estudio que has presentado son unos datos totalmente contundentes y, de hecho, ahora hay debate, va a salir en breve la actualización de la estrategia de cardiopatía isquémica del Ministerio, y una de las cosas que se ha hecho más hincapié es, y va a salir en la estrategia, y te quería hacer esa pregunta ahora, es que las personas con bajo riesgo, fase 2, está claro que deberían de pasar a atención primaria. Yo soy enfermero de atención primaria y creo que totalmente se podría, ¿no? Están capacitados tanto médico de familia como enfermero, y yo estoy contigo que la figura del fisioterapeuta debería estar en todos los centros y centrar también su actividad dentro del cardiorrespiratorio. ¿Qué opinas tú de que atención primaria pudiera asumir los de bajo riesgo y medio riesgo en fase 2? Porque la fase 3 está claramente que es un paciente crónico que se le va a seguir, ¿no? Enfermería con su consulta, ya nos lo hablarán en la siguiente mesa. ¿Cuál sería, digamos, tu opinión a la hora de que, por esos números, no da el 6,2%? ¿Cómo sería el paciente de grado medio, estado medio bajo? Si mi opinión es a favor total de que vayan a primaria. El problema es que cuando yo he ido a centros de salud de mi área, los médicos de familia me han dicho, sí, eso es muy bonito, pero es inviable. O sea, realmente no creo que sea por falta de ganas. Eso es una cosa que estimula, que siempre cambiar de actividad, hacer un programa nuevo dentro de tu profesión te estimula. Yo no creo que sea problema ni de enfermería, ni del médico de familia, sino de que ahora, tal como está estructurado, esto es imposible. Es decir, tienen consultas maratónicas, tanto enfermería como... La enfermería en atención primaria, mi experiencia es que o hace de secretario o está súper, o sea, ocupado de cosas pero no hay una equidad en cuanto a comparar lo que hace una enfermería en un centro de salud con lo que hace otro. Depende mucho de la voluntad de cada centro, ¿no? Entonces, muchas veces está desaprovechada. O sea, que yo no creo que sea una cuestión de falta de ganas de los profesionales, sino de falta de modelos. Yo creo que hay que cambiar los modelos asistenciales, hacer una estructura en la que el riesgo lo determine el cardiólogo. Una vez que tú te vayas de alta, pues haya una primera consulta por síndrome coronario agudo en que el cardiólogo diga esto es de bajo medio riesgo, pasa a atención primaria, pero que en atención primaria hay una estructura de poderlos recibir. Claro, ese paciente no puede ir a una consulta de 60 pacientes que tengan 5 minutos. Un paciente que acaba de tener un infarto requiere una consulta larga para explicar dudas, para resolver dudas, para optimizar tratamiento, pues porque a lo mejor va con el enalapril muy alto y hay que bajarle el enalapril, porque el beta bloqueante está muy bajo, hay que subir. Es decir, que luego hay que hacer una prueba de esfuerzo, a veces, otras no, ver la capacidad funcional, con lo que hay que cambiar el modelo. Yo estoy a favor de eso, pero yo también entiendo que un médico de familia me diga, tal cual estoy ahora, yo no puedo asumir esto. Entonces, la tarea es difícil. Luego esto nos lo van a contar José en la segunda mesa, la importancia de la atención primaria y de todos sus profesionales. Aquí lo que vemos cuando los pacientes en las clínicas nos vienen después del inicio de la fase 3, que se habla de la fase 3 es toda la vida, ¿no? Pero aquí los pacientes les vemos durante 2 años, pero vemos un cambio importante. Yo creo que debería haber, no sé qué opinas, una fase 3 y 4, que es el primer año. No sé hasta qué punto tú valoras el que un paciente el primer año tiene que tener una atención diferente, digamos, porque yo creo que el primer año el paciente todavía, y sobre todo, ha salido de la unidad de rehabilitación cardíaca que ha estado muy protegido, ¿no? Es como una especie del destete, ¿no? Entonces, ese primer año yo creo que es fundamental para que tengan un seguimiento específico, que es un poco lo que defendemos que se hagan en los centros de salud o en otros sitios. A ver, yo estoy en contra de esa sobreprotección de las unidades de rehabilitación cardíaca, porque yo creo que dar el mensaje a un paciente que necesita tanta protección después del infarto es equivocado, y pecamos mucho en las unidades de rehabilitación cardíaca de eso, ¿no? Y además te encuentras con la paradoja de que hay un 6% de pacientes muy mimados y el resto, el 94% de pacientes en España no reciben eso. Con lo que a mí la falta de equidad en todos los sentidos de la vida me molesta, y más en esta. Entonces,
yo creo que el primer año es fundamental, el primer mes es fundamental, todo lo que esté más cerca del evento agudo es fundamental porque el paciente está más vulnerable. Nosotros hicimos una encuesta cuando empezamos el programa de miocardio, que luego vamos a hablar un ratito de esto, cuál era el mensaje más impactante que le habían dado durante su ingreso y al alta. El mensaje más impactante es el que le da el cardiólogo que lo recibe. O sea, el que buenos días, Pedro, buenas noches, no se preocupe, el dolor que tiene. Entonces, bueno, ¿esto por qué me ha pasado? Porque siempre preguntan, y ese mensaje de esto le ha pasado porque fuma, eso no se le olvida, ¿no? Entonces, mientras más cerca esté del momento, pues más impacto. Obviamente mucho mejor la educación, mientras antes mejor, pero eso es como en los niños, mientras tiene más impacto la educación en un niño de 2 años o de 3, crear un hábito, que en el de 9. Y eso es así. Entonces, un paciente en el primer año tenemos que aprovechar todas las estructuras y tenemos que derivar la educación a los centros de salud para que esa educación se dé en el primer mes, en el tercero y probablemente lo que se necesite después del primer año son sesiones de recuerdo. Pues a lo mejor cada 3 meses o cada 6 meses se organiza una sesión con un paciente experto, por ejemplo, o con un enfermero en los centros de salud para recordar un poco, oye, mira, pues fíjate, ahora resulta que el aceite de oliva hay que tomarlo en vez de 1 litro al mes, pues 2 litros. O sea, para un poco actualizar también las medidas, ¿no? Pero realmente el concentrar el impacto del paciente en el primer año probablemente tenga mucho más éxito que en 6 semanas. Bien, aquí estamos en la universidad. Y ahí la gran mayoría de los asistentes, ¿no?, son gente joven, 18, 19, 22, 23, 24. ¿Tú qué piensas con respecto a la universidad? ¿Qué papel puede tener la universidad como un ente y como un ámbito en todo lo que es la salud cardiovascular? ¿Y qué se podría hacer? A mí todos los sitios donde se imparte educación y sobre todo donde haya personas que están ávidas de educación. Una persona que viene a una universidad es porque se quiere educar, ¿no? No es lo mismo que yo dé un mensaje en una plaza pública a la que la dé en una universidad, porque aquí la gente ya está sesgada. La gente los estudiantes que venís aquí venís porque queréis educación, ¿no? Entonces, todos los sitios donde se imparte educación, yo creo que son realmente la clave de la mejoría de la salud. La salud pública, pues es donde se tiene que impartir la salud, las recomendaciones de salud es en las escuelas, en infantil, en primaria y fundamentalmente ya en la universidad. Si te das cuenta, yo siempre digo, la prevención secundaria es el fracaso de la prevención primaria. Que tú tengas que enseñar a comer a un hombre de 50 años es un fracaso, no le han enseñado a comer en su casa, ¿no? Está claro que tú le tengas que enseñar a una persona de 65 años cómo subirse en una bici estática, es que no tuvo padre que le enseñaran a montar en una bici. Entonces, la educación es lo más importante en la vida. Entonces, yo estoy a favor totalmente de esto, soy una enamorada de la educación en los colegios, que no es el caso pero de los colegios. O sea, nosotros estamos haciendo un programa ahora que se llama Mimo Kids en los colegios a nivel nacional y es una pasada cómo son esponjas los niños. O sea, estamos haciendo una obra de teatro que los niños mismos hacen, o sea, está en el guión, pero los niños hacen la obra de teatro en el cole y bueno, luchan contra el colesterol porque se meten dentro de una máquina, dentro del portero del cole que hace todo mal, que fuma, se meten ahí, luchan contra el colesterol, luchan contra el humo del tabaco, son esponjas. O sea, te hace falta trabajo cero para que esos niños reciban el mensaje y luego pues te encuentras a los padres, porque bueno, yo lo he hecho en el colegio de mis hijos, te encuentras a los otros padres y casi, bueno, a veces incluso están enfadados contigo porque han tenido que dejar de fumar por tu culpa porque el niño no lo deja. Pero lo que quiero decir es que son esponjas, ¿no? Y bueno, ya vosotros a nivel de universidad a lo mejor no sois tan esponjas porque ya todos tenéis vuestros criterios, obviamente, eso espero, que vamos, que a esta edad ya se tiene criterios, yo ya ni me acuerdo cuando tenía 18 años, pero bueno, se tiene criterio, pero también es bueno, es decir, el tener un criterio y el adaptar los consejos o las cosas que te enseñé en la universidad. Yo creo que bueno, la universidad siempre, de toda la vida, ha sido la fuente de las grandes ideas, ¿no? Entonces, aprovechar esa mezcla de juventud, ya de tener criterio y ganas de vivir y ganas de hacer cosas, yo creo que es un sitio fundamental para iniciar programas de cambio a nivel de salud, pero a nivel de todo, ¿no? Tu Almudena es una referente en todo lo que es la prevención secundaria, rehabilitación cardíaca. Y aquí tenemos, me imagino, que tendremos estudiantes de medicina, de enfermería, de fisioterapia, de psicología, de terapia ocupacional y también de odontología. A algunos les quedará un año, otros meses. ¿Tú qué mensaje les darías? Porque en breve van a ser profesionales como nosotros, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías dar a
en todo lo que es el abordaje de la prevención secundaria? Yo creo que ninguno, porque a mí me da mucho respeto. No me atrevo a dar mensajes. Yo lo único que digo es que bueno, que como os he dicho, siempre todas las revoluciones en el mundo han empezado en la universidad, ¿no? Las políticas, las sociales, y yo creo que tenéis una responsabilidad muy, muy importante en vuestras espaldas, porque bueno, se pueden cambiar muchas cosas en este país, pero si vamos a hablar de la salud, para no dispersarnos en los temas, pues se tiene que cambiar casi todo. Casi todo. Estamos en un momento bastante triste para lo que era antes la seguridad social. El Sistema Nacional de Salud antes era un sistema nacional equitativo, llegaba a todas partes, y ahora pues estamos en un momento en el que los pacientes, por estar en una comunidad autónoma o en otra, tienen derechos a vacunas o no, tienen derecho a unos anticoagulantes mejores que otros, tienen derecho a ir a un programa de rehabilitación cardíaca o no. Entonces, bueno, está en vuestras manos intentar cambiar esto. Desde luego vamos a peor. Yo he trabajado en la medicina privada y en la medicina pública, y defiendo la medicina privada cuando los pacientes pueden acceder a ella. O sea, esto no es una crítica a la medicina privada, es una crítica a los sistemas políticos que han hecho que los pacientes que no pueden acudir a una medicina privada, que son la mayoría, estén en un momento ahora de falta de equidad. Hay muchos pacientes que no pueden acceder a muchas cosas. Entonces, pues el mensaje que os doy es que un poco el que le doy a mis hijos, que son bastante más pequeños que vosotros, pero que en la vida hay que trabajar por lo que se quiere. Lo que no requiere esfuerzo y lo que no se trabaja no merece la pena. Entonces, tenéis que trabajar en cuanto a la prevención. El enseñar a la gente a cuidarse es mucho más difícil, pero es mucho más efectivo que el imponer tomarse una pastilla o el imponer hacer 60 minutos de ejercicio, la educación. Entonces, todos vosotros vais a ser, o sois ya profesionales de la salud. Nosotros en odontología estamos haciendo un programa en la Sociedad Española de Cardiología también para impulsar la prevención secundaria desde odontología. Es decir, todos tenéis una labor importante en la salud cardiovascular, que es la que sigue matando a los seres humanos en el mundo occidental. Es la primera causa de muerte, por encima del cáncer y por encima de los accidentes. Una persona dice que tiene un cáncer de mama, se agobia, normal, pero si una persona ha tenido un infarto hoy en día, pues parece que es lo normal, está 5 días y fuera y sigue fumando y sigue haciendo mal las cosas. Entonces, como profesionales de la salud que sois, tenéis un deber fundamentalmente en la educación y en lograr lo que nosotros no hemos logrado, que de hecho hemos perdido la equidad en el acceso a la salud, al Sistema Nacional de Salud, a los fármacos, a los modelos asistenciales y a todo. Un poco más que mensajes, es un poco mi opinión de lo que me gustaría que hicierais, que yo creo que estáis capacitados para ello. Lo habéis oído, ¿no? Bien. Bueno, no nos podemos olvidar de los protagonistas, que son las personas que han sufrido un infarto, ¿no? Y sobre todo, de aquí a la clínica, nosotros defendemos muchísimo el abordaje familiar. Creemos que el infarto no le da solamente al paciente, sino lo sufre toda la familia, ¿no? Aquí hay representantes de 2 asociaciones de pacientes, no sé si habrá venido de otra asociación, pero bueno, está Carmas, que es de la asociación de Alcorcón, AEDMOS, de Móstoles, no sé si ha venido alguien de APACOR. ¿Qué le podríamos decir a estos pacientes, que luego nos van a explicar el significado que tienen para ellos mismos, ¿no? Pero ¿qué piensas que si es beneficioso o no el asociarse en un paciente después de tener un evento? A ver, yo creo que es peligroso. Lo peor en la vida es estar acordándose continuamente de que estás enfermo o de que has estado enfermo. Entonces, las asociaciones tienen que valer para volver a la salud y para volver a la vida normal. Tú no puedes estar recordando todo el día que has tenido un infarto. Tengo una hija celíaca, que además es celíaca y diabética, y no estoy recordándole todo el día intento que haga una vida normal, intento pues que eso lo asuma dentro de su vida normal y lo tiene asumido. Ella no se levanta pensando que es diabética y celíaca. Entonces, pues un poco esto. Las asociaciones me parecen muy bien porque tienen que ser una fuente de educación, de resolver problemas mucho más ágil que lo que hay ahora, pues de reunirse, pero como todos los grupos humanos corren el riesgo de sectarizarse mucho y luego pues al final que su bandera sea la enfermedad, y su bandera no puede ser la enfermedad. Su bandera, la bandera de las asociaciones, tiene que ser la promoción de la salud, el estar mejor, y hay que luchar por eso. Es decir, es una asociación de enfermos, no. Es una asociación de personas sanas, que han tenido un infarto, pero que ahora son más sanas probablemente que muchos de los que están por ahí por la calle. Entonces, yo estoy a favor de las asociaciones con el mensaje de cuidado, que tu bandera no tiene que ser que has estado enfermo, tu bandera es que ahora estás sano y que tú quieres que el resto de la gente que ha tenido un infarto esté tan sano como tú. Y con respecto al abordaje familiar, ¿tú crees que los profesionales sanitarios a nivel hospitalario, atención primaria, estamos sensibles con ese tema?
abordamos, siempre la tenemos ahí en mente como un elemento favorecedor. Bueno, la verdad que muchas veces a veces prefieres que entre el paciente solo sin la mujer. Normalmente es ¿no? Porque el paciente está tan agobiado que no habla, la mujer habla más de la cuenta y al final terminas ahí un poco. Pero yo creo que hay que cambiar un poco el rol de la familia. La familia tiene que estar apoyando al paciente, hay que quitarle ansiedad a la familia, pero la familia no puede sustituir que el paciente se sepa lo que toma. O sea, tú no puedes preguntarle a un paciente, Emilio, ¿qué toma? Espere que se lo dice mi mujer, espere que la llamo que no ha venido. O sea, eso no puede ser, ¿no? Entonces, la familia es apoyo, la familia es lo de siempre. La familia está ahí para cuando tienes un problema, para apoyarte, para reírte, pero no para que sepas las pastillas que toma. Pero vamos a ver si su mujer lo deja, que lo va a dejar seguro, porque no da pie con bola. Entonces, por favor, ¿no? Y me ha pasado alguna vez que vienen pacientes que hechos polvo, hasta llegan tarde a la consulta sin afeitar, porque es que mi mujer, claro, vamos a ver, es que he tardado en hacerme la cama porque mi mujer no me quiere hacer la cama. Digo, es que es lo que le faltaba ya. Entonces, parecen tonterías, pero probablemente el rol no sea traer a la familia para enseñarle, no, o sea, el rol es traer a la familia para quitar la ansiedad, para enseñarle cuál es su rol, cuál es su responsabilidad. Y lo que hay que hacer es al paciente decirle, mira, que no, tu hija no está para que te sepas las pastillas, ¿no? Entonces, claramente hay que involucrar a la familia, pero hay que cambiarle el rol, ¿no? Sobre todo a la mujer, ¿no? Que tenemos ese rol en España de casi el italiano de la Madonna, ¿no? Completamente de acuerdo en lo que ve. Bueno, y ya hemos visto las universidades, las asociaciones. ¿Qué otras instituciones, elementos sociales podrían aportar y apoyar a mejorar esta salud cardiovascular? Bueno, yo creo que en principio un poco lo que hemos hablado fundamentalmente tiene que estar apoyados en colegios, en universidades, centros de salud, un poco lo que hemos hablado, y luego programas un poco que surgen. Yo he traído aquí unas diapos del programa de Mimocardio, que probablemente muchos lo conocéis. El programa de Mimocardio es un programa que está hecho desde la Sociedad Española de Cardiología, que es un programa para el profesional y para el paciente, no solamente para el paciente. Lo que quiere hacer es esto, o sea, es decir, sacar al médico del centro del tratamiento y centrar al paciente, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, es decir, es un programa lo que quiere hacer es que el paciente sea el que demande sus objetivos de salud. Veis que el resto de los profesionales están en igual condición, el médico de atención primaria, el trabajador social, el odontólogo, el cardiólogo, es decir, tiene que estar alrededor del paciente. Entonces, bueno, este es un programa que veis que tenemos, por ejemplo, la Escuela de Paciente Experto, que yo creo que es bastante importante, que aquí se promueve formar de una forma pues acreditada a ciertos pacientes para que ellos sean, una vez que estén acreditados y formados, pues sean capaces de dar clases a otros pacientes y también quiten, que eso también es una opción en los centros de atención primaria, quiten trabajo a la enfermería, ¿no? Bueno, un poco formar pacientes, formadores de otros pacientes, aprovechar la experiencia de los pacientes y, bueno, actuar como conductores de las sesiones de formación. Y luego, por ejemplo, este programa que tenemos aquí, que es Mimofarmacias, que hemos empezado en Madrid. Veréis dentro de poco muchas farmacias con el logo de Mimofarmacia. Bueno, son farmacias que también van a recibir un curso de formación cardiovascular y vamos a aprovechar el consejo del farmacéutico, porque yo no sé si cuando vosotros vais a la farmacia, yo vivo en el barrio Salamanca y allí esperas como media hora, porque el paciente que está delante de ti pregunta y lo que le dice la persona que la atiende, que muchas veces no es un farmacéutico, sino es la persona que está ahí, va a misa, con lo que yo creo que hay que aprovechar la influencia de la gente de las farmacias para también convertirlos en vectores de salud, ¿no? Entonces, como la pregunta es, ¿qué instituciones? Yo creo que cualquiera que esté abierta a dar consejos de salud. Yo creo que la farmacia, con todas las farmacias que hay en España, fíjate, nosotros vamos a empezar ahora con 400 farmacias y no llegamos a la población de farmacias de Madrid, pero yo creo que es aprovechar cualquier institución que quiera dar y promover la salud. Muy bien. Bueno, no sé si quieres aportar algo más o menos piensas que están todos los puntos. Sí, yo creo que en principio a mí me parecen estas jornadas estupendas. De hecho, bueno, yo he intentado que esté aquí representada. De hecho, vamos a hacer un vídeo que se ha pedido permiso a los ponentes, porque queremos luego esta jornada editar un poco todas las jornadas, no enteras, pero sí ponerlas en la página de la sección de rehabilitación cardíaca, pero yo creo que es un ejemplo. A mí me parece una buena idea, Ángel, felicitarte, porque justamente la gente está muy centrada ahora en rehabilitación cardíaca fase 2, pero claramente tú has dado justamente en el punto de mejora de la rehabilitación cardíaca, ya no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hay que sacar la rehabilitación cardíaca del hospital y hay que hacer esto. Pero vamos, yo te pongo a ti la bandera de que muy bien, pero lo que te espera de trabajo es muchísimo, porque es muy difícil. Bueno, pues pero vamos, no dudo que lo vas a lograr. Tengo unas compañeras estupendas. Bueno, tenemos 5 o 10 minutos. ¿Alguien quiere
hacer alguna pregunta a Almudena? Pues yo ya tengo todas las preguntas hechas. ¿Micrófono por aquí? ¿Te parece bien el desayuno, no? No hemos tomado nada. Bueno, pero quedaba estar un tanto No sé, el tomate yo y esto. eso. Bueno, cuando quieras. Sí. Por favor, os presentáis y decís, en fin, dónde... Sí, somos Ana y yo, mi nombre es Juan Gallego, soy de la Asociación AEDMOS. La primera pregunta es un poco simple, ¿no? Al final lo habéis puesto del desayuno, pero no os habéis dicho qué es lo que habéis puesto ahí. Con lo cual sería interesante de cara a nosotros. Y hay una cosa que yo no creo que no lo he entendido bien. Parece ser que había un cierto reproche porque había que estar enseñando a las personas mayores a utilizar los medios para la rehabilitación cardíaca, que no se podía poner a una persona mayor que no había montado nunca en una bicicleta estática, que había que enseñarle cómo funcionaba. Yo es que creo que hay una parte muy importante y es que los doctores o los rehabilitadores se tienen que dar cuenta que la gente que tenemos de 65 años para arriba, nuestra forma de vida ha sido totalmente distinta. O sea, ni se han tenido los medios que hay ahora, ni por supuesto, pues hemos tenido acceso a las mismas cosas que se tiene acceso ahora. Entonces yo creo que ahí hay que tener una cierta... Pero bueno, una persona mayor no es he dicho 60, 50 años. O sea, eso no es una persona mayor, es una persona joven. Sí, yo estoy hablando de... Y yo tengo 44 y me considero casi mayor. como ellos. O sea, no, una persona mayor es un fracaso. Que una persona mayor, una persona de 40, 50 años no sepa hacer ejercicio es un fracaso. Es un fracaso de la educación, porque el niño tiene que salir a la calle. El niño no puede estar 6 horas como mis hijos haciendo deberes. Vivimos al lado del Retiro y no lo usamos. Yo me pongo de los nervios. No pueden estar... Prefiero que no sepan los ríos de España y que aprendan que parte de su trabajo es salir a hacer ejercicio, porque ¿sabes lo que pasa? Que luego, cuando tienes 30, te quedas en la oficina hasta las 10 de la noche. Llegas a tu casa cansado, te comes unas croquetas precocinadas y no haces ejercicio. Ese es el reproche. El reproche es la falta de educación, no para subirte a una bici, porque es la educación global. El concepto no es la bici, el concepto es que no estás educado para hacer ejercicio, que es lo que salva la vida, el moverte. Yo entonces lo he entendido mal. Yo estaba hablando más de la Técnicamente a mí me da igual que te subas en una bici, no, yo aprendí a montar en bici bastante tarde, ni os lo digo porque me da hasta vergüenza. Es el concepto de aprender a hacer ejercicio, que tú no... La gente de tu edad se ha movido, o sea, si tú ves cómo ha pasado el gráfico de actividad física en años, es que no tiene nada que ver el ejercicio que tú has hecho de niño, es que estoy segura, a lo que hacen ahora. O sea, tú seguro que salías a la calle a jugar, te comías un bocadillo y salías a la calle con tus pantaloncitos cortos a jugar al fútbol, lo que sea. Hoy los niños pequeños meriendan un donut o un bollo que le llevan los padres o los abuelos al cole y están desde los 6 años haciendo deberes absurdos hasta las 10 de la noche o hasta las 9. Eso es lo que hablo yo un poco, es el concepto en general. Entonces, efectivamente lo había entendido mal, pero vamos, yo he hablado del otro. Y lo último para terminar, yo diría que en el tema de esas fases, nosotros hemos hecho también hasta la rehabilitación en el Hospital Rey Juan Carlos. Yo he echado de falta una cosa, porque además hemos tenido compañeros que serían un ejemplo de esta falta. Yo creo que faltaría además el asesoramiento de algún tipo de trabajador social, porque en la situación que tenemos ahora hay mucha gente que llega al infarto y después en unas situaciones familiares totalmente precarias. Y efectivamente se nos da apoyo psicológico y tal, pero falta un apoyo social y hacerle ver que no se acaba el mundo, vamos. De hecho, tenemos algún compañero que ha terminado la rehabilitación y esperemos que le vaya bien, pero es posible que tenga que volver otra vez a caer, porque, bueno, su problemática familiar es horrorosa y entonces pues el escape del español siempre ha sido, sabemos cómo, ¿no? Encerrarse en el tabaco, en el alcohol y en el fútbol. No sabe nada más. Sí. Sí, bueno, pero yo creo que no tenga dinero ni para el fútbol, el pobre. Mira, te cuento un poco, es lo que te comentaba de los problemas de equidad, ¿no? Ramón y Cajal tiene una trabajadora social en plantilla, en la rehabilitación, nosotros no. Entonces, es un problema de dinero. Nosotros tenemos un trabajador social en La Paz, que algún caso se lo mandamos, pero normalmente solemos
estas cosas hacerlas sin trabajador social porque no tenemos. Entonces, no es un problema de no quererlo tener. Obviamente, a mí me gustaría hasta tener un urólogo, porque el problema de disfunción eréctil es más del 70%, pero al final aprendes a manejarlo tú, ¿no? Igual que la diabetes, igual que todo. Entonces, esto pues es parte. Es decir, no tenemos endocrino, aprendes diabetes y aprendes un poco al tema de la incapacidad temporal, de la capacidad total, la baja. No, ¿por qué? Porque no tenemos en la plantilla un trabajador social. Ideal sería tenerlo. Y ya te digo, en Ramón y Cajal lo hay, pero un poco la falta de equidad de lo que estábamos hablando antes hace que la mayoría de las unidades que no tienen ni siquiera el 100% del tiempo en la unidad de retención cardíaca abierta, pues no tengan trabajador social. Yo creo que es necesario y sobre todo tener la conciencia de que si no se tiene hay que arreglar el problema al paciente de alguna forma. Nosotros hacemos muchos informes en contacto con el médico de atención primaria para intentar solucionarle el problema al paciente, ¿no? Tenemos muchos problemas también, por ejemplo, con pacientes autónomos que se tienen que incorporar antes. De hecho, por eso hemos cambiado el programa, lo hemos hecho más corto. Pacientes que tienen que seguir trabajando nada más tener el infarto, que en teoría por ley no se puede hasta el mes siguiente, hacemos informes para que se incorporen antes, si son de bajo riesgo, porque un poco lo que dices es que hay pacientes que tienen una situación que no pueden ni pagarse las medicinas, entonces es difícil, o sea, ahora tenemos una situación muy difícil, mucha gente se quiere incorporar antes, hay gente que no se puede incorporar, hay gente que tiene un tipo de trabajo que por la noche en una estac frigorífica se tiene que meter y salir, que es lo peor, el frío para las arterias coronarias, hay muchísimos casos desgraciados que tienes que intentar resolver y que cada uno, si tiene trabajador social, bien, y si no tienes trabajador social, te tienes que aprender tú lo que haya y hablar con el médico de familia e intentar solucionar la papeleta del señor, sí, sí. Y estamos, bueno, yo no lo hemos probado, pero son tostadas de pan. Es lo que iba a decir. No, dilo. Con aceite de oliva extra virgen, tomate, zumito de naranja y café con leche desnatada. Puede sobrar un sobrecito de sal. Bueno, pero... Paciente hipertenso, pero bueno. Pero y bueno. Pues ese es el desayuno que invitamos a todo el mundo que realice. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Una preguntita más? ¿Por aquí? ¿Aquí? Buenos días. Soy paciente de capa, que lleva al frente el señor Liscano. Yo tengo que reconocer, tengo una revascularización, tengo 3 bypass, conduzco un camión. A los 3 meses me enviaron a trabajar. Y bueno, como tengo 3 niños pequeños, pues he seguido trabajando hasta hace una fecha muy cercana. Pero con toda la iniciativa buena que usted está dando, yo pienso que esta buena gente, comandada por el señor Liscano, me siento una persona agradecida. Agradezco también que he visto ahí a los profesionales del Hospital de Fuenlabrada, que fueron una maravilla también. Me dieron luz en mi vida porque yo era un tipo sano, no fumaba, no bebía. Pero trabajabas en un camión que es una profesión de riesgo. Eso requiere mucho tiempo sentado, estrés. Es decir, sí, 8 horas diarias. Y aparte que yo tengo que mover palets de carga que son, hay veces pesados, 200 kilos y eso, pero por necesidad lo he tenido que hacer. Gracias a esta rehabilitación que he tenido, llegaron estos señores de capa, comandados por el señor Liscano, y dieron luz a mi vida, porque la verdad, el cardiólogo me sugería que cambie el estilo de vida, que esté al día con mi medicación, mi ejercicio, pero ahí quedó todo. Después de 9 meses, aparecieron unas charlas en el Hospital de Fuenlabrada, después de la rehabilitación, y nos invitaron, cosa que yo accedí, y me ha ayudado para poder seguir desenvolviendo mi trabajo. Yo pienso que se necesitaría un poquito más de apoyo a esta gente que logra cambiar vidas con su trabajo. Agradezco también a Isabel Galcerán, que es mi fisioterapeuta, a Pilar Medina, que ellos han sido los que me han dado esa fuerza mental para poder continuar con mi vida. Usted ha mencionado el LDL, 61 llevo ahora. Vamos a darle un aplauso. Y para terminar, esto es gracias a toda la enseñanza, porque prácticamente uno en su vida nunca espera pasar por este mal trago, pero gracias a todo el aprendizaje que he recibido en ECAPA, continúo tratando de llevar una vida normal, que es lo que yo quiero agradecer. Hay que ficharlo para paciente experto, Hay que de verdad, no le hemos pagado nada a Henry, de verdad, no estaba en el guión, digamos, esto está todo preparado. No, de verdad. Es la verdad, gracias, Henry. Perdona, pero Henry, yo la verdad, mira, cuando una persona...
www.mimocardio.org, todos los pacientes, Mimocardio. está la página de pacientes para que bueno, veáis que hay bastantes cosas que pueden servir, un poco lo que dices tú, la continuación, una vez que terminas, pues se suele renovar y luego, bueno, ya le daremos a Ángel el acceso al curso de paciente experto, porque obviamente no lo puede hacer cualquiera, pues tenéis que entrar con unas claves y, bueno, personas como tú son las que necesitamos para ayudarnos a la educación, ¿no? Con esto termino. Me da pena porque yo he tratado de incentivar a compañeros míos, como digo, de promoción, en el gran labor que realiza el Hospital de Fuenlabrada en rehabilitación, pero lamentablemente por circunstancias de que no tenía el desplazarse, porque digamos que el apoyo aquí es total, me daba mucha pena de que ellos no vengan. Entonces yo solicitaría que se apoye más a esta linda gente que la verdad cambia vidas. Esta linda gente va a tener el vídeo grabado en la Sociedad Española de Cardiología y todos vais a poder entrar para verlo y para poder rememorar las jornadas. Bueno, Gracias por la atención. Tenías una pregunta, ¿no? No. Vale. Ya para seguir con el programa, porque si no luego los programas de las jornadas sabéis que se empiezan a retrasar, nos empezamos a agobiar. Entonces, nada, Almudena, muchísimas gracias, espero que os haya servido, os haya gustado. Y nada, te invitaremos a otra en otro momento. Y nada, muchísimas gracias. Ángel, un beso.